¿Quiénes fueron realmente aquellos elegidos por Dios para criar a la que sería la madre del Salvador? En la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, Santa Ana y San Joaquín ocupan un lugar privilegiado como los padres de la Santísima Virgen María y abuelos del Redentor. Su historia, aunque brevemente mencionada en las escrituras canónicas, ha sido preservada con amor y veneración a través de la tradición de la Iglesia y en textos como el Protoevangelio de Santiago. Capítulo 1. Los padres de la Virgen María. En las tierras de Judea, durante los últimos años del reinado de Herodes el Grande, vivía un matrimonio de ancianos cuya historia cambiaría el curso de la humanidad. Ana y Joaquín caminaban por las calles de Jerusalén como dos figuras más entre la multitud, sin que nadie pudiera imaginar que su linaje daría fruto al vientre que acogería al Hijo de Dios. Las mañanas en su hogar comenzaban con la oración, sus labios murmurando las antiguas alabanzas de David, mientras la luz dorada iluminaba los pergaminos sagrados que guardaban con reverencia. Sus manos, ya marcadas por el paso del tiempo, se movían con destreza en las tareas cotidianas, mientras sus corazones permanecían elevados en constante comunicación con el Altísimo. No eran sacerdotes ni profetas, pero su vida entera era una silenciosa liturgia de fidelidad. Los vecinos respetaban a esta pareja por su rectitud y generosidad. Joaquín nunca cerraba su puerta al necesitado, y Ana compartía siempre el pan de su mesa con las viudas y huérfanos. Sin embargo, tras la sonrisa amable con que saludaban a todos, se escondía un profundo dolor. No habían sido bendecidos con descendencia. En una sociedad donde los hijos eran considerados la mayor riqueza y señal del favor divino, este vacío pesaba sobre ellos como una silenciosa cruz. A pesar de esta prueba, que muchos interpretaban como un castigo celestial, Ana y Joaquín no se dejaban vencer por la amargura. Cada festividad acudían fielmente al templo con sus ofrendas, soportando las miradas de compasión o desprecio. Su fe permanecía intacta como una lámpara que no se apaga ni en la más oscura tormenta. Algo en su interior les decía que Dios aún no había pronunciado su última palabra sobre sus vidas. En aquellos tiempos, un aire de expectación flotaba sobre Israel. Las antiguas profecías sobre el Mesías resonaban con nueva fuerza entre los piadosos. Algunos miraban al cielo buscando señales, otros escudriñaban los textos sagrados. Nadie podía imaginar que el plan divino comenzaría a manifestarse no en el palacio de un rey ni en las cámaras del templo, sino en el seno de un matrimonio anciano que había aprendido a esperar contra toda esperanza. Capítulo 2. Orígenes y linaje. San Joaquín provenía de la casa de David, del linaje real al que pertenecerían el Mesías según las profecías. Los relatos tradicionales indican que era oriundo de Nazaret, hombre justo y temeroso de Dios. En su sangre corría la herencia de los patriarcas y reyes de Israel, aunque para su tiempo esta noble descendencia ya no ostentaba poder terrenal, sino la riqueza de la promesa mesiánica. Santa Ana, por su parte, era hija de Matán, de la tribu de Leví, familia sacerdotal de Israel. Nacida en Belén, creció en un hogar donde se respiraba la fidelidad a la alianza y el conocimiento de las Escrituras. Su nombre, Ana, significa gracia en hebreo, presagio del favor divino que recibiría en su vejez al concebir a la llena de gracia. El matrimonio entre Joaquín y Ana representaba la unión simbólica entre la realeza y el sacerdocio de Israel, preparando así el camino para aquel que sería rey y sumo sacerdote eterno. Aunque las circunstancias exactas de su encuentro no están documentadas, la tradición nos habla de un matrimonio dispuesto según las costumbres judías, pero bendecido con un amor profundo y una fe compartida. Establecieron su hogar en Jerusalén, cerca del templo, centro de la vida religiosa judía.
Allí vivían con sencillez y rectitud, dedicados al cumplimiento fiel de la ley mosaica. Como descendientes de familias distinguidas, conocían bien las profecías sobre el Mesías y oraban fervientemente por la redención de Israel. En aquel tiempo, las genealogías tenían una importancia fundamental para el pueblo judío. La promesa del Salvador estaba ligada a una descendencia específica, y tanto Joaquín como Ana eran conscientes de la dignidad de sus linajes. Sin embargo, el verdadero tesoro que transmitirían a su descendencia no serían los títulos nobiliarios perdidos, sino la fe inquebrantable en el Dios de la alianza. Capítulo 3. La prueba de la esterilidad. 20 años habían transcurrido desde las nupcias de Joaquín y Ana sin que la bendición de la descendencia llegara a su hogar. En el Israel antiguo, la esterilidad no era solo una pena personal, sino también un estigma social, interpretado a menudo como un signo del disfavor divino. Para una familia piadosa como la de Joaquín y Ana, esta prueba resultaba especialmente dolorosa. Cada mes renovaba la esperanza y traía consigo una nueva decepción. Ana miraba con ojos humedecidos a las madres que pasaban frente a su casa con sus pequeños, mientras elevaba plegarias silenciosas al cielo. Joaquín, por su parte, redoblaba sus sacrificios y ofrendas en el templo, suplicando al Señor que les concediera un hijo. El sufrimiento compartido, lejos de separarlos, fortaleció su unión y su confianza en Dios. La situación alcanzó un punto crítico durante una festividad en Jerusalén. Cuando Joaquín se presentó en el templo para ofrecer su sacrificio, el sacerdote Rubén lo rechazó públicamente diciendo: «No te corresponde ofrecer tus dones, pues no has dado descendencia a Israel». La humillación fue inmensa. Con el corazón quebrantado, Joaquín no regresó a su hogar, sino que se retiró al desierto para ayunar y orar, decidido a no volver hasta recibir alguna señal del cielo. Ana, al enterarse de lo sucedido, se sumió en una profunda aflicción. Despojándose de sus vestidos de fiesta, se vistió de luto y pasaba los días entre lágrimas y oraciones. Una tarde, mientras contemplaba un nido de pajarillos en un laurel de su jardín, su alma se desbordó en un clamor angustiado. «Señor Dios Todopoderoso, tú que das hijos a todas las criaturas, a las bestias, a las serpientes, a los peces y a las aves, ¿por qué me has excluido de tus dones?» A pesar del dolor y la incomprensión, ni Joaquín ni Ana cayeron en la desesperación o el reproche contra Dios. Su fe se purificaba en el crisol del sufrimiento, preparándose para recibir un don que superaría todas sus expectativas. En su perseverancia, se convierten en ejemplo para todos los que atraviesan el desierto de la espera aparentemente estéril, enseñándonos que Dios escribe derecho en los renglones torcidos de nuestra vida. Capítulo 4. La promesa divina. Mientras Joaquín permanecía en soledad entre los montes, entregado al ayuno y la oración, un acontecimiento extraordinario cambió el rumbo de su vida. Un ángel del Señor se le apareció en todo su esplendor, disipando la oscuridad que rodeaba al santo varón. «Joaquín, Joaquín», dijo el mensajero celestial, «el Señor ha escuchado tu oración. Tu esposa Ana concebirá y dará a luz, y su descendencia será celebrada en todo el mundo. Como señal de la veracidad de mis palabras, dirígete a la puerta dorada de Jerusalén, donde encontrarás a tu esposa, a quien le ha sido anunciada la misma promesa». Simultáneamente, mientras Ana oraba bajo el laurel de su jardín, la misma presencia angélica se manifestó ante ella. «Ana, el Señor ha escuchado tu clamor, concebirás y darás a luz, y tu descendencia será conocida en toda la tierra. Ve a la puerta dorada, donde encontrarás a tu esposo Joaquín, pues Dios ha tenido misericordia de vosotros». Ana, sobrecogida por la visión,
Prometió al Señor que si le concedía un hijo, lo consagraría a su servicio todos los días de su vida. La noticia llenó de júbilo y asombro a los santos esposos. Joaquín, con renovado vigor a pesar de su edad avanzada, descendió presuroso de los montes hacia Jerusalén. Ana, por su parte, se dirigió temblorosa pero llena de esperanza hacia el lugar señalado. La puerta dorada, entrada oriental de la ciudad santa, fue testigo del emotivo reencuentro de los esposos, quienes se abrazaron con lágrimas de alegría, compartiendo el mensaje celestial que ambos habían recibido. La promesa divina no solo significaba el fin de su oprobio entre el pueblo, sino que representaba su participación en el plan salvífico de Dios. Algo intuían sus corazones sobre la excepcional dignidad de la criatura prometida, aunque no podían vislumbrar completamente que estaban siendo escogidos para ser los progenitores de la Madre del Redentor. Volvieron a su hogar transformados por la experiencia, con la certeza de que el Omnipotente había inclinado su oído hacia ellos. Su casa, antes ensombrecida por la tristeza, se llenó de expectación y gratitud. Se prepararon con pureza y recogimiento para recibir el don anunciado, conscientes de que el fruto de su unión sería consagrado al Señor desde el vientre materno. ¿Desde qué lugar nos acompañas en esta reflexión sobre Santa Ana y San Joaquín? Comparte en los comentarios tu ciudad o país y así podremos conocer el alcance de nuestra comunidad de fe. Tu presencia aquí es una bendición para todos nosotros. Capítulo 5. El nacimiento milagroso de María. 9 meses después del anuncio angélico, cuando el tiempo señalado por Dios llegó a su plenitud, Ana sintió los primeros dolores del parto. La casa se llenó de actividad mientras las parteras se preparaban para asistir el alumbramiento de una mujer de edad avanzada, algo que consideraban casi milagroso en sí mismo. Joaquín, apartado según la costumbre, oraba fervientemente en una habitación contigua, recordando la promesa divina y suplicando por la salud de su esposa y de la criatura. El 8 de septiembre, fecha que la Iglesia celebraría posteriormente como la Natividad de la Santísima Virgen, vino al mundo la niña prometida. Al primer llanto de la recién nacida, una luz inexplicable inundó la estancia, como si el cielo mismo se regocijara por este nacimiento. Ana, extenuada pero radiante de felicidad, tomó en sus brazos a la pequeña y exclamó: «Mi alma ha sido engrandecida hoy». Joaquín, llamado al fin para conocer a su hija, cayó de rodillas al contemplarla, reconociendo en ella un don que sobrepasaba todas sus expectativas. Según la ley judía, esperaron los días de la purificación antes de nombrar oficialmente a la niña. Le pusieron por nombre María, que significa señora o estrella del mar. Aunque para ellos era simplemente su amada hija, en el designio divino, ella sería la señora de cielos y tierra, y la estrella que guiaría a la humanidad hacia el puerto seguro de la salvación en Cristo. La noticia del nacimiento se extendió rápidamente entre parientes y vecinos, quienes acudieron a conocer a la niña y a felicitar a los dichosos padres. Muchos que conocían la prolongada esterilidad de Ana y el rechazo sufrido por Joaquín en el templo, reconocieron en este acontecimiento la intervención directa de Dios. Las mujeres que habían consolado a Ana en su aflicción ahora compartían su alegría, mientras los ancianos del pueblo veían cumplirse en esta familia la antigua promesa. La mujer estéril da a luz 7 veces. 1 Samuel 2:5. Los primeros años de María transcurrieron en un hogar impregnado de gratitud y devoción. Ana y Joaquín, conscientes del origen milagroso de su hija y del voto de consagrarla al servicio divino, la criaron con extraordinario cuidado y amor. Observaban con asombro el desarrollo precoz de la pequeña, su dulzura inusual, su inclinación natural hacia lo sagrado.
Sin saberlo, estaban siendo testigos privilegiados de los primeros años de vida de la que sería proclamada bendita entre todas las mujeres. Capítulo 6. La presentación en el templo. Al cumplir María los 3 años de edad, llegó el momento para Ana y Joaquín de cumplir su promesa al Señor. Según la tradición recogida por la Iglesia, decidieron llevar a su única hija al Templo de Jerusalén para consagrarla al servicio divino, como habían prometido durante los años de espera. Esta decisión, aunque desgarradora para su corazón de padres, manifestaba su profunda fidelidad y gratitud hacia Dios. Prepararon cuidadosamente la ceremonia, vistiendo a la pequeña María con sus mejores galas y convocando a familiares y amigos para que los acompañaran en tan solemne ocasión. Formaron una procesión festiva desde su casa hasta el templo, con jóvenes doncellas portando lámparas encendidas que precedían a la niña. Los testigos de aquel acontecimiento recordarían posteriormente la singular dignidad y entereza con que la pequeña María, a pesar de su corta edad, caminaba decidida hacia su destino. Al llegar a la escalinata del templo, ocurrió un hecho prodigioso que sería recordado y representado en innumerables iconos a lo largo de los siglos. María, soltándose de las manos de sus padres, subió por sí sola los 15 escalones del atrio, como si fuera atraída por una fuerza invisible hacia la casa del Señor. El sumo sacerdote Zacarías, inspirado por Dios, salió a su encuentro y, reconociendo algo extraordinario en aquella niña, hizo algo sin precedentes. La condujo hasta el Santo de los Santos, lugar donde solo él podía entrar una vez al año. Para Ana y Joaquín, aquel momento fue a la vez culminación y despedida. Con lágrimas en los ojos, pero paz en el corazón, entregaron a su preciosa hija al servicio del templo, donde viviría junto a otras jóvenes dedicadas a la oración y al trabajo manual. «Señor, hoy te devolvemos lo que nos diste», oraba Ana mientras veía a María desaparecer tras los velos del santuario. Joaquín, sosteniendo a su esposa, repetía en su interior las palabras del patriarca Job: «El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor». Según relatan las tradiciones piadosas, María permaneció en el templo hasta los 12 años, creciendo en sabiduría y gracia, dedicada a la oración, al estudio de las Escrituras y a los trabajos de bordado para los ornamentos sagrados. Ana y Joaquín, fieles a su compromiso, se limitaban a visitarla en las festividades prescritas, gozando de su crecimiento espiritual, pero soportando con heroísmo la separación cotidiana. Este episodio de la vida de los santos esposos nos enseña el valor de la fidelidad a las promesas hechas a Dios y la generosidad de quienes son capaces de desprenderse de lo más querido cuando el Señor lo pide. Su ejemplo ilumina a los padres cristianos que ofrecen sus hijos al servicio de la Iglesia y a todos los fieles llamados a poner a Dios por encima de los afectos más legítimos. Capítulo 7. La educación de María. Durante los primeros 3 años de vida de María, antes de su presentación en el templo, Ana y Joaquín se dedicaron con esmero a formar el corazón y la mente de su hija. En aquel hogar bendecido por Dios, la pequeña recibió las primeras enseñanzas sobre la fe de Israel y aprendió a pronunciar las oraciones tradicionales de su pueblo. Ana, como madre atenta, le transmitía los conocimientos propios de las mujeres judías, las labores domésticas, el arte del hilado y el tejido, y sobre todo, el amor a las sagradas escrituras. Joaquín, por su parte, cumplía el papel de todo padre israelita, introduciendo a la niña en la historia sagrada de la salvación. Con paciencia y sabiduría, le narraba las grandes gestas de Dios con su pueblo, la creación del mundo, el llamado de Abraham, la liberación de Egipto, la alianza del Sinaí.
En las noches, sentada sobre las rodillas de su padre, María escuchaba con atención sobrenatural estas historias que preparaban su corazón para comprender y aceptar el papel que ella misma desempeñaría en la historia de la redención. Estos primeros años fueron fundamentales en la formación de la futura Madre de Dios. De Ana heredó la piedad profunda, la humildad serena y la laboriosidad silenciosa que caracterizarían toda su vida. De Joaquín aprendió la justicia, la fidelidad a la palabra dada y la confianza inquebrantable en las promesas divinas. Ambos padres, sin saberlo, estaban moldeando el corazón inmaculado que un día pronunciaría el fiat que cambiaría la historia humana. Al ser presentada en el templo, María continuó su educación bajo la guía de los sacerdotes y de las mujeres dedicadas al servicio del santuario. Allí profundizó en el conocimiento de la Torá, perfeccionó sus habilidades en el bordado sagrado y desarrolló una vida de oración extraordinaria. Los relatos apócrifos nos hablan de cómo los ángeles la visitaban y le traían alimento celestial, símbolos de la gracia especial que la preparaba para su misión futura. Aunque separados físicamente de su hija, Ana y Joaquín seguían ejerciendo su influencia espiritual a través de sus visitas periódicas y de las cartas que le enviaban. La unión de corazones entre padres e hija trascendía la distancia física, creando un vínculo espiritual que ni siquiera la muerte podría romper. Así, cuando años más tarde María recibiera el anuncio del ángel Gabriel, encontraría en su memoria el eco de las enseñanzas recibidas en el hogar de sus santos padres, que le habían transmitido la esperanza mesiánica y el amor a la voluntad divina. Capítulo 8. La vida familiar en Nazaret. Aunque la tradición nos habla de la presentación de María en el templo a los 3 años, también nos dice que Santa Ana y San Joaquín mantuvieron un hogar en Nazaret, donde la Sagrada Familia encontraría posteriormente su morada. Este humilde domicilio, construido con las manos laboriosas de Joaquín, sería el escenario de una vida familiar impregnada de santidad cotidiana. La casa de Ana y Joaquín en Nazaret resplandecía por su sencillez y orden. Las paredes encaladas reflejaban la luz clara de Galilea, mientras que los pocos muebles, cuidadosamente elaborados, mostraban el amor por el trabajo bien hecho. En un rincón especial se guardaban los rollos de las escrituras que se leían durante el Sabbat y las fiestas. El patio interior, con su pequeño huerto y su pozo, era el centro de la actividad diaria, donde Ana preparaba los alimentos y Joaquín reparaba los útiles de labranza. La vida transcurría al ritmo de las estaciones y de las festividades religiosas. Las mañanas comenzaban con la oración de acción de gracias, el Shema Israel, recitado por Joaquín, mientras Ana preparaba el pan para la jornada. Durante el día, cada uno atendía sus labores, él cultivando su pequeña parcela o ejerciendo su oficio de carpintero, ella hilando, tejiendo o confeccionando las vestiduras que usarían en las celebraciones del templo. Las tardes, especialmente en invierno, reunían a la familia alrededor del brasero, donde se compartían no solo el calor y los alimentos, sino también las historias de los antepasados y las esperanzas de Israel. En esos momentos íntimos, María aprendió a escuchar con el corazón abierto la palabra que un día se haría carne en su seno virginal. La oración vespertina, entonada al encender la primera estrella, sellaba las jornadas con un acto de confianza en la providencia. La casa de Nazaret no solo era un espacio físico, sino un santuario doméstico donde se vivía intensamente la fe. Allí se celebraban con especial devoción las fiestas prescritas por la ley, la Pascua con su cena ritual, Pentecostés con la ofrenda de las primicias, la fiesta de los tabernáculos con su recuerdo de la travesía del desierto.
cada celebración era ocasión para transmitir a María el sentido profundo de la historia sagrada y para fortalecer la esperanza en las promesas divinas. Capítulo 9. El ejemplo de virtudes. La santidad de Ana y Joaquín no se manifestaba en hechos prodigiosos o en revelaciones extraordinarias, sino en el ejercicio constante de las virtudes cotidianas. Su hogar era escuela de perfección cristiana, donde cada gesto, cada palabra, cada silencio estaba impregnado del amor a Dios y al prójimo. La fe ardiente brillaba como cualidad primordial en estos santos esposos. Una fe probada en el crisol del sufrimiento durante los años de esterilidad y confirmada en la alegría del don recibido. Joaquín creía firmemente en las promesas divinas hechas a Abraham y a David, de cuyo linaje se enorgullecía sin vanidad. Ana, por su parte, vivía anclada en la certeza de que Dios es fiel a su alianza y no abandona a quienes confían en Él. Esta fe inquebrantable fue el mejor legado que transmitieron a su hija María, quien un día pronunciaría el fiat más importante de la historia humana. La esperanza sostenía sus corazones en medio de las pruebas. Durante los largos años de espera, nunca cayeron en la desesperación ni en la amargura. Y cuando al fin recibieron el don de la maternidad y la paternidad, su esperanza se transformó en vigilante expectación de las promesas mesiánicas. Intuían, sin comprender plenamente, que su hija desempeñaría un papel especial en la historia de la salvación, y aguardaban con paciencia el cumplimiento de los designios divinos. La caridad era el sello distintivo de su hogar. Abiertos a las necesidades de sus vecinos, compartían generosamente los frutos de su trabajo y acogían con especial solicitud a los más desfavorecidos. Las tradiciones piadosas nos hablan de cómo Joaquín dividía sus bienes en 3 partes, una para el templo, otra para los pobres y la tercera para el sustento familiar. Este espíritu de desprendimiento y generosidad preparó el corazón de María para ser la madre de aquel que se entregaría totalmente por la salvación del mundo. La humildad brillaba en Ana y Joaquín como virtud fundamental. A pesar de su noble linaje davídico, vivían con sencillez, lejos de toda pretensión mundana. Aceptaron con mansedumbre tanto la humillación de la esterilidad como los honores del favor divino. Nunca se vanagloriaron de ser los padres de una hija excepcional, sino que reconocían en ella un don inmerecido de la misericordia de Dios. Esta humildad genuina permitió a María proclamar más tarde: «Ha mirado la humildad de su sierva». La pureza de corazón y de cuerpo, virtud resplandeciente en el matrimonio de Ana y Joaquín, creó el ambiente propicio donde floreció el lirio inmaculado de María. Aún en la intimidad conyugal, vivían con el respeto sagrado hacia el misterio de la vida y con la conciencia de ser colaboradores de Dios en la obra de la creación. Esta santidad matrimonial es modelo perenne para las familias cristianas llamadas a reflejar el amor fecundo de Dios en el mundo. Capítulo 10. El legado espiritual. Según las tradiciones piadosas recogidas por la Iglesia, San Joaquín falleció algunos años después de la presentación de María en el templo, habiendo tenido el consuelo de ver a su hija crecer en sabiduría y gracia. Santa Ana le sobrevivió algunos años más, siendo testigo privilegiado del desposorio de María con San José y posiblemente de la Anunciación, aunque probablemente partió a la casa del Padre antes del nacimiento de Jesús. La partida terrenal de estos santos esposos no significó, sin embargo, el fin de su influencia en la historia de la salvación. Su legado espiritual perduró primeramente en el corazón de su hija María, quien atesoró las enseñanzas y el ejemplo recibidos y los transmitió luego a su Hijo Jesús en su dimensión humana.
Los valores aprendidos en el hogar de Nazaret, la fidelidad a la ley, la confianza en las promesas divinas, la sencillez de corazón, resonarían más tarde en las parábolas y enseñanzas del Maestro. A través de María, el legado de Ana y Joaquín llegó hasta los primeros discípulos y a la iglesia naciente. La primera comunidad cristiana que compartía el pan con alegría y sencillez de corazón reflejaba en cierto modo el ambiente familiar que habían creado estos santos abuelos del Señor. Los apóstoles, instruidos por María sobre la infancia de Jesús, conocieron sin duda las historias de Ana y Joaquín que ella recordaba con veneración filial. Con el paso de los siglos, su memoria fue guardada con especial cariño por los fieles. En Oriente, ya desde el siglo VI, se les tributaba culto litúrgico. La iglesia de Santa Ana en Jerusalén, construida sobre lo que la tradición identifica como el lugar de su nacimiento, se convirtió en centro de peregrinación. En Occidente, su devoción se extendió más tardíamente, pero con igual fervor, especialmente a partir del siglo XII, cuando las reliquias de Santa Ana fueron llevadas a distintas regiones europeas. El legado espiritual de Ana y Joaquín continúa vivo en la iglesia de nuestros días. Son patronos de los matrimonios que anhelan descendencia, de los abuelos que transmiten la fe a sus nietos, de quienes esperan contra toda esperanza el cumplimiento de las promesas divinas. Su intercesión es invocada especialmente por las madres gestantes y por las familias que desean criar a sus hijos en la fe católica. En un mundo que a menudo olvida el valor de la familia como santuario de vida y escuela de virtudes, estos santos esposos nos recuerdan que la santidad florece en lo cotidiano del hogar y que las semillas de la fe, sembradas en la infancia, producen frutos de vida eterna. Capítulo 11. La veneración a través de los siglos. El culto a Santa Ana y San Joaquín, como tantas devociones en la Iglesia, surgió primero del sentir espontáneo de los fieles antes de ser oficialmente reconocido por la autoridad eclesiástica. Fue en Oriente, cuna del cristianismo, donde primero se veneró la memoria de los padres de la Virgen María. Ya en el siglo VI, el emperador Justiniano I mandó construir en Constantinopla una iglesia dedicada a Santa Ana. Los primeros testimonios escritos sobre su devoción los encontramos en los textos apócrifos como el Protoevangelio de Santiago y el Evangelio del Pseudo Mateo, que si bien no forman parte del canon bíblico, recogen tradiciones antiguas valoradas por su contenido espiritual. Estos relatos, leídos con discernimiento por los santos padres, alimentaron la piedad popular y la iconografía cristiana. En la Iglesia oriental, la veneración a Santa Ana alcanzó gran esplendor. Los iconos la representan frecuentemente sosteniendo en sus brazos a la pequeña María, en una composición que prefigura las posteriores imágenes de la Virgen con el niño Jesús. A San Joaquín se le muestra como un venerable anciano de larga barba blanca, a menudo en escenas que narran su encuentro con Santa Ana en la Puerta Dorada o contemplando juntos a su hija recién nacida. En Occidente, el culto a estos santos se propagó más lentamente. Fue a partir del siglo X cuando comenzaron a aparecer iglesias dedicadas a Santa Ana, especialmente en regiones como Bretaña y Normandía. La devoción recibió un impulso decisivo durante el siglo XIII, cuando reliquias atribuidas a Santa Ana fueron trasladadas desde Tierra Santa a diversas ciudades europeas, convirtiéndose en centros de peregrinación. El Papa Gregorio XIII, en 1584, extendió oficialmente la festividad de Santa Ana a toda la Iglesia Universal, fijándola el 26 de julio. La celebración de San Joaquín siguió un camino más accidentado, con cambios de fecha en el calendario litúrgico, hasta que finalmente el Papa Pablo VI,
en la reforma del calendario romano de 1969, estableció que ambos santos fueran celebrados conjuntamente el 26 de julio, reconociendo así la unidad de su misión como padres de María y abuelos de Jesús. A lo largo de los siglos, innumerables cofradías, congregaciones religiosas e instituciones se han puesto bajo el patrocinio de estos santos. Destacan las Hijas de Santa Ana, fundadas en el siglo XIX para la educación cristiana de la juventud, y los numerosos hospitales y asilos que llevan sus nombres, testimonio de la confianza que generaciones de fieles han depositado en su intercesión. En América Latina, la devoción a Santa Ana llegó con los primeros misioneros españoles y arraigó profundamente en el alma popular. Numerosas ciudades y pueblos, desde México hasta Argentina, llevan su nombre o la honran como patrona. Peregrinaciones, procesiones y festividades coloridas mantienen viva esta devoción ancestral que une a los fieles con sus raíces cristianas. En nuestros días, cuando la institución familiar afronta desafíos sin precedentes, la Iglesia propone a San Joaquín y Santa Ana como modelos para los padres y abuelos cristianos. Su ejemplo de fe inquebrantable, paciencia en la adversidad y dedicación a la educación religiosa de su hija nos recuerda la importancia del hogar como primera escuela de virtudes y de la familia como iglesia doméstica. Los artistas cristianos han encontrado en la vida de estos santos una inagotable fuente de inspiración. Desde las delicadas miniaturas medievales hasta los grandes lienzos barrocos, escenas como la presentación de María en el templo, el abrazo en la Puerta Dorada o Santa Ana enseñando a leer a la Virgen, han enriquecido el patrimonio artístico de la cristiandad y ayudado a los fieles a contemplar estos misterios de nuestra fe. Su culto sigue vivo en el corazón del pueblo católico. Multitudes de peregrinos acuden cada año a santuarios como el de Santa Ana de Beaupré en Canadá, Santa Ana de Auray en Francia o la Basílica de Santa Ana en Jerusalén. Allí, siguiendo una tradición secular, presentan sus peticiones confiando en la poderosa intercesión de quienes estuvieron tan cerca del misterio de la Encarnación. En la piedad popular, Santa Ana es invocada especialmente por las mujeres embarazadas, los matrimonios que desean hijos, y como protectora durante el parto. San Joaquín, por su parte, es modelo para los padres de familia y patrono de los abuelos. Juntos, simbolizan la dignidad de la ancianidad fecunda y la nobleza de una vida familiar centrada en Dios. La liturgia de su festividad nos invita a contemplar el misterio de la providencia divina que prepara con esmero cada detalle del plan de salvación. En Ana y Joaquín, escogidos para ser los padres de la Inmaculada, reconocemos la acción de Dios que transforma la esterilidad en fecundidad milagrosa y convierte la espera paciente en gozo desbordante. Capítulo 12. Enseñanzas para nuestro caminar diario. ¿Qué lecciones podemos extraer de la vida de Santa Ana y San Joaquín para iluminar nuestro propio camino de fe? En un mundo marcado por la inmediatez y la gratificación instantánea, estos santos nos enseñan el valor de la espera paciente y confiada. Ellos vivieron largos años en la aparente esterilidad, sin ver cumplidos sus anhelos más profundos, pero nunca permitieron que la desesperanza envenenara sus corazones. En nuestras propias circunstancias de espera, sea por una curación, un trabajo, una reconciliación o una vocación, podemos mirarlos como modelos de perseverancia que nos recuerdan que el tiempo de Dios no siempre coincide con nuestras agendas humanas. La vida familiar de estos santos patriarcas nos invita a redescubrir el hogar como santuario donde se forjan las virtudes y se transmite la fe. En una época donde los espacios domésticos se ven invadidos por distracciones constantes y la comunicación familiar a menudo se reduce a intercambios superficiales,
Ana y Joaquín nos recuerdan la importancia de crear ambientes donde Dios sea el centro invisible pero real de la convivencia. Sus conversaciones junto al fuego del hogar, sus oraciones compartidas, su lectura atenta de las Escrituras, nos inspiran a transformar nuestras casas en verdaderas iglesias domésticas, donde los más pequeños puedan absorber la fe no solo a través de palabras, sino de gestos cotidianos impregnados de amor a Dios. La generosidad de estos santos esposos, que según la tradición dividían sus bienes para atender a los necesitados, cuestiona nuestro modo de relacionarnos con las posesiones materiales. En una sociedad que mide el éxito por la acumulación de bienes y el estatus social, ellos nos enseñan que la verdadera riqueza consiste en compartir lo que somos y tenemos. Su desprendimiento alcanzó su máxima expresión cuando entregaron a su única hija al servicio del templo, recordándonos que nuestros hijos no son propiedad, sino un don que Dios nos confía temporalmente para que los ayudemos a descubrir y realizar su vocación. La ancianidad de Ana y Joaquín, lejos de ser un tiempo de repliegue y pasividad, se convirtió en la etapa más fructífera de sus vidas. Esta realidad desafía la mentalidad contemporánea que a menudo margina a los mayores, considerándolos improductivos o relegándolos a un papel meramente pasivo. Los santos abuelos de Jesús nos muestran que la edad avanzada puede ser un tiempo de bendición extraordinaria, donde la sabiduría acumulada durante años se convierte en don para las nuevas generaciones. Su ejemplo anima a los abuelos cristianos de hoy a asumir con ilusión su papel insustituible como transmisores de la memoria familiar y de la fe. Finalmente, la discreción con que vivieron Ana y Joaquín interpela nuestro afán de protagonismo y visibilidad. No buscaron reconocimiento por su papel en la historia de la salvación. Simplemente cumplieron con humildad la misión que Dios les había confiado. En una cultura donde el valor personal a menudo se mide por los me gusta en redes sociales o por la atención mediática recibida, estos santos nos recuerdan que las obras más importantes para el reino de Dios suelen realizarse en el silencio y la sencillez, lejos de los aplausos. Su ejemplo nos invita a preguntarnos: ¿buscamos ser reconocidos por los hombres o aspiramos a que nuestro nombre esté escrito en el cielo? ¿Trabajamos para nuestra gloria o para la mayor gloria de Dios? Capítulo 13. Oración a Santa Ana y San Joaquín. Gloriosísimos San Joaquín y Santa Ana, padres dignísimos de María Santísima y abuelos venerables de nuestro Señor Jesucristo, nos postramos con humildad ante vuestro recuerdo sagrado, reconociendo los dones extraordinarios que el Altísimo os concedió al elegiros para tan sublime ministerio. Vosotros, que esperasteis con fe inquebrantable durante los años de prueba, enseñadnos a perseverar en la oración y a confiar en los designios divinos, aun cuando el horizonte se muestre oscuro. Vosotros, que recibisteis con gratitud el don milagroso de vuestra hija María, ayudadnos a reconocer las gracias cotidianas que Dios derrama sobre nuestras vidas. Os suplicamos, santos protectores de las familias cristianas, que intercedáis por todos los matrimonios que anhelan descendencia, por las madres gestantes, por los padres que luchan por educar cristianamente a sus hijos. Velad especialmente por los abuelos, para que como vosotros sepan transmitir el tesoro de la fe a las nuevas generaciones. Por vuestra mediación, pedimos al Señor la gracia de formar hogares donde reine la caridad, la pureza y el amor a la voluntad divina. Hogares donde los niños crezcan en sabiduría y gracia, como creció María, bajo vuestra tutela amorosa. Obtenednos, santos padres de la Inmaculada, un amor filial y confiado hacia la Santísima Virgen, vuestra hija, y una devoción ardiente hacia Jesucristo, vuestro nieto según la carne, para que después de haber imitado vuestras virtudes en esta vida,
merezcamos compartir con vosotros la gloria eterna. Amén. Si has llegado hasta aquí, no te olvides de dar el siguiente paso. Descubre más historias inspiradoras en el ebook que preparamos con tanto cariño sobre la vida de los santos. El enlace está en el comentario fijado, no te lo pierdas.